Y bueno, comentábamos que esas dos cosas han ocurrido, ¿no? Por un lado es este informe, lo tenemos aquí, el oficio 195 que ha enviado el propio Harvey Colchado a la fiscal Barreto para advertir que hay un recorte del presupuesto. No es la primera vez que Harvey Colchado advierte de esto a la fiscal superior, que es finalmente la jefa y coordinadora del equipo de fiscales contra la corrupción en el poder. Y por otro lado, la decisión de este juzgado de decir que no es competente para resolver el recurso de amparo presentado por el presidente en contra de los congresistas, en contra incluso de Eduard Málaga, por estar redactando en borrador, porque no se ha presentado aún, una tercera moción de vacancia en su contra. Nos acompaña aquí el doctor Alberto Borea para tratar de entender cuáles serían los caminos legales y primero explicarnos las reacciones del presidente que a través de sus propios abogados, los de siempre, los nuevos o de amigos, de pronto, abogados del señor Bermejo, por ejemplo, están presentando una serie de denuncias en contra de la Fiscalía. Doctor Borea, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mávila. Sí, creo que todos debemos de participar en este debate porque es un momento crucial para el país. Es un momento crucial para el país porque estamos frente a una figura que directamente está señalada como prohibida por el texto de 1993 y lo estaba por la Constitución de 1979, que es la figura del abuso del derecho. Y lo que está haciendo Castillo es abusando de lo que se señaló con otra concepción, con otra idea, dentro de un régimen que debía de funcionar verdaderamente de forma equilibrada, al usar el artículo 117 con la palabra solo. Tú puedes recurrir a él cuando efectivamente no hay una situación inmediata donde todos los días tú tienes un delito, un acusado, un prófugo, digamos, una falta de explicación, todo lo que hace Castillo, no de ahora, sino desde hace más de un año, y que ni siquiera dio la lista de los de Zarratea, y esto te digo solamente para darte el primero de los incumplimientos donde trata de esconder su precariedad, digamos, ética, ¿no es verdad? ¿Eso se podría considerar una infracción a la Constitución? Sí, claro, claro. ¿Un delito? Mira, hay una infracción a la Constitución y está claramente establecida cuando el ciudadano Castillo, digamos, ejerciendo el cargo de presidente de la República, viola el artículo 118, inciso 9, que dice que el presidente debe cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales. Y los órganos jurisdiccionales le habían dicho con toda claridad que habían dicho urbi et orbi, es decir, a toda la sociedad, que Fray Vázquez tenía que estar detenido, que Bruno Pacheco en su momento tenía que estar detenido, que Juan Silva tenía que estar detenido y que ahora Alejandro Sánchez tenía que estar detenido, ¿no? Pero el presidente responderá que le prueben que él ha impedido que Silva sea detenido, que en su momento Pacheco sea detenido, que Fray Vázquez también sea detenido. Lo que hay que probar acá es que él no ha hecho nada para cumplir y hacer cumplir esta norma. Es decir, es al revés, la carga de la prueba le corresponde a él. Sería muy sencillo que nos dijese verdaderamente si hay alguien que puede creerle el cuento del avión con Lai Vázquez en vez de John Vázquez, por ejemplo, o el tema de qué sucedió cuando fueron a buscar a la señorita Jennifer cuñada, Paredes, ¿no es verdad? en Palacio de Gobierno. Se apagaron las cámaras, entonces que nos explique, que dé cuenta de que él cumplió y hizo cumplir, y en consecuencia se esforzó por cumplir con su deber de acuerdo a lo que establece el artículo. ¿No es una lectura forzada esta? No, ninguna. ¿No es una lectura forzada? No, ninguna porque lectura la sensación forzada que hay, y yo le doy, un análisis que no es legal, sí, pero un análisis, supongo, de ciudadano común, sí, ¿no? Es decir, claro, la Constitución le pondría, de acuerdo a lo que han dicho algunos en sus interpretaciones, sí, a través de este famoso 117, sí, le pondría una camisa de fuerza al Congreso, sí, ¿no? Porque no se puede, y a la Fiscalía, porque no, sí, se puede denunciar constitucionalmente, sí, al presidente por los motivos que éste señala. Sí. Sin embargo, eso quiere decir entonces que un presidente con indicios, evidencias indiciarias, como lo llama la Fiscalía, ¿no?, cuando se trata de organización criminal, podría permanecer en el poder hasta el 2026, en el ejercicio de la presidencia, con la posibilidad que le da el estar sentado en Palacio de Gobierno para desaparecer pruebas,
para chantajear testigos, para promover la fuga de prófugos. Es decir, que nuestra Constitución nos obliga a tener a un presidente durante los 5 años que haya incurrido en estos actos, supongamos que haya sido en flagrancia, lo que no es, pero la denuncia está bastante bien documentada. Bueno, pero mira, más que flagrancia, aquí hay un hecho sucedido desde el 28 de julio del 2021 en que él asume el poder hasta el día de hoy, como muy bien lo ha señalado la fiscal en su denuncia. En la primera parte de su denuncia está todo eso muy bien señalado. Es distinto cuando tú dices, por ejemplo, se está acusando caprichosamente o eventualmente se está acusando de una manera en que tú puedes decir sí o no si se ha cometido un acto o no un acto hace 15 años, hace 10 años, hace 5 años, hace 4 años, antes de que te eligieran. Ahora no es antes que te eligieran, es después de que te eligieran, ya has cometido una cantidad de cosas. Tú no puedes personificar a la nación, de acuerdo a lo que establece el artículo 110, si tú vas en contra de todos los valores que se establece, están promulgados por la Constitución y por lo que tú quieres y todo el país quiere que sea la Constitución. ¿Acaso la Constitución o el texto del 93, en todo caso, dicen que el Perú admira a los ladrones y en consecuencia quiere que haya un gran ladrón? A eso me refería con la pregunta, es decir, la Constitución no nos da salidas si tenemos un presidente, no digo Pedro Castillo, porque no voy a hacer un comentario sobre una sentencia que no está, pero un presidente, por ejemplo, que de pronto coja un arma y le dispare a una persona y mate a alguien, tenemos que esperar a que termine el mandato ese presidente o que claramente robe dinero del Estado. El derecho es una ciencia cambiante, el derecho es lo que se llama una ciencia de la cultura. Eso lo decía con toda claridad Hermann Heller, que era un gran teórico de la teoría del Estado y del derecho alemán hace 130 años, ¿ya? Y entonces no es una ciencia exacta, es una ciencia de la cultura, es una ciencia en donde tú dictas las normas de acuerdo a las necesidades que la sociedad tiene. Entonces, cuando se dictan estas normas, especialmente, porque esta del 93 es una copia de la Constitución de 1979 en este punto, que trataba de impedir que caprichosamente se le siguiese al presidente procesos con el objeto de, digamos, distraerlo, de disminuirlo, etcétera, todo lo demás, ¿no es verdad? Pero ese fue el sentido en un momento histórico absolutamente diferente. ¿Qué sucede hoy día? Ninguna de estas cosas es caprichosa. Ha aparecido un fenómeno, porque esto es un fenómeno, lo que estamos viviendo no lo hemos vivido ni en el Perú, creo que en ningún país de América Latina, cuando se ha dicho que estaba dentro de un Estado de Derecho. Las dictaduras pueden hacer lo que quieren, pero los presidentes de derecho no. Entonces, frente a una circunstancia de esta naturaleza, el derecho tiene que responder, el derecho tiene que evolucionar. ¿Y cómo responde el derecho? ¿A través de una modificación de la Constitución? Pues, mira, ¿O la Constitución ofrece caminos? No, o yo creo que ofrece caminos. O sea, yo creo que si se plantea una... En el artículo 114 está establecida la suspensión temporal. La suspensión temporal que va a continuación de lo que dice el artículo 113, que dice que la Presidencia de la República vaca por 2, permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Si la incapacidad moral es permanente, entonces la sanción es la vacancia. Pero si no es permanente, si no es transitoria, si no es un momento en el que precisamente hay un conflicto de intereses entre el que está en el cargo y quiere defenderse, por ejemplo, quitándole el presupuesto a quienes están haciendo la investigación o escondiendo a sus amigos o impidiendo o dilatando, como dice la fiscal, que ese es el verdadero problema que existe para que algún subalterno pueda efectivamente no quedarse con los teléfonos, sino tirar los teléfonos al mar, como él le ordenó a Beder Camacho, ¿no es verdad? Entonces tú tienes que decir un momentito, ponte de lado, vamos a hacer una suspensión temporal mientras se tramita este proceso y eso está dentro del artículo 114 y es posible de ser desarrollado por el Congreso. El congresista Bazán ha dicho que de elegir el camino de la suspensión esto podría resolverse en 15 días. ¿Es así de rápido?
Mira, yo no estoy al tanto en este momento de los tiempos de los trámites parlamentarios, pero que es un principio que se puede aplicar y supongo yo que de manera rápida en la medida en que la mayoría del Congreso sí aprobaría, digamos, las normas procedimentales que permitan que este artículo 114 efectivamente pueda, digamos, cumplirse, es decir, satisfacerse la necesidad. ¿Por qué se creó el artículo 114? Porque puede haber una incapacidad moral permanente, pero puede haber una incapacidad en este momento moral, digamos, transitoria. Si le entiendo bien, déjame explicarte, cuando tú vas a una corte y resulta que el juez es amigo, es, digamos, pariente, tiene algún interés con la causa, entonces lo que hace el juez es retirarse y se nombra un juez suplente para que el juez suplente, digamos, participe en el juicio. Entonces, en este caso, cuando él es el que está siendo discutido, pero además por un cerro de pruebas, aquí no hay nada inventado. Nadie le dijo que él tenía que ser amigo de Juan Silva, nadie le dijo que tenía que llamar a su primo o a su sobrino Fray, o a todos los que ha llamado que son de su propia cosecha, de su propia tierra, los ha llevado porque son paisanos de él, porque lo ayudaron en la campaña. Esos son los que están diciendo que este ciudadano Castillo ha cometido todos estos hechos, y esas sí son pruebas. Tú no puedes pretender que la única prueba sea el tema de Montesinos, o sea, digamos, el video, ¿no es verdad? Ya, el video sería el sumum, vamos a decir de alguna manera, ¿no? Pero entiendo que en organización criminal no se requiere incluso esa prueba, y que hay pruebas directas por en los general, lo que sí tienen que estar es bien concatenados los indicios, y los indicios no pueden dar lugar a dobles o triples interpretaciones. Pero en este caso, por ejemplo, vienen lo de los ascensos policiales, hay los pagos, y resulta que ascienden los que eventualmente estuvieron en la cola, o en el caso de los el nombramiento funcionarios, de Chávez en Perú, por ejemplo. Exactamente. Donde hay ¿verdad? tres versiones que señalan exactamente lo mismo. El lugar, la hora, los concurrentes a la reunión y la designación se concreta. Lo que finalmente. tú a veces no puedes, y antes se decía, es testius unius, testius nullius. O sea, cuando hay un solo testigo, entonces el testimonio no vale. Pero para empezar, hoy día el testimonio vale además porque son muchos testigos que coinciden en lo mismo y que eventualmente los resultados que se han visto como consecuencia de esas conversaciones que se tuvieron en un tiempo determinado, dieron, por ejemplo, en que se le otorgara el puente Tarata a Pedro Pérez, la concesión de petróleo a Juan Jiménez, y etcétera, etcétera. Sí, ¿te das cuenta? Sí. Cada uno de los actos que se han dicho que pasaron, pasaron. Permítame interrumpirlo en dos puntos. Sí. En dos puntos. Uno, el presidente entonces sería suspendido para que las investigaciones continuaran. Digamos, en ese escenario. Las investigaciones continúan. Si al final de las investigaciones, se cae la denuncia fiscal, el presidente deja de estar suspendido. Sí, y regresa. En ese tiempo, ¿la señora Boluarte asumiría la presidencia? ¿Le correspondería a ella hacerlo? Bueno, ella es la vicepresidenta. O sea, en consecuencia, en este momento ella asumiría la tendría que ser. Y la otra pregunta que quería formularle era más bien pedirle un comentario sobre lo que ha dicho Aníbal Torres el día de hoy. Aníbal Torres ha cuestionado ya no solamente a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sino ha pedido una suerte de reingeniería de todo el sistema judicial. Vamos a escuchar al presidente del Consejo de Ministros. Tenemos que cambiar en el país el sistema de la administración de justicia, porque nadie está libre de resbalar allí a el Palacio de Justicia. Nadie. Entonces queremos que allí existan jueces honestos, decentes, transparentes, no jueces que han criminalizado a la política, que con simples indicios, no con pruebas directas, para investigar primero detiene a la persona. No, eso no es civilizado. Primero se investiga y si hay responsabilidad, se detiene, pero no al contrario.
declaraciones del señor Torres? Bueno, de lo que yo he leído, la Fiscalía ha hecho un trabajo bastante largo y bastante minucioso. Entonces no es verdad lo que está diciendo Torres. No es que sin ninguna prueba se procede a la detención preliminar, sino que eventualmente, habiendo todo un cúmulo de pruebas, un cúmulo de declaraciones concurrentes, un cúmulo de hechos que efectivamente te hacen sentir o te hacen sentido de que esas declaraciones son efectivamente verdad, te dicen muy bien, vamos a investigarlo bien a esta persona y vamos a evitar que se fugue, punto número uno, como en para efecto garantizar ha la pasado. investigación. Así para es. garantizar Y la para investigación. evitar que, y lo dice claramente la fiscal, para evitar que las pruebas se evaporen. Claro, ese es un punto muy importante y lo decía el fiscal coordinador de los equipos anticorrupción, el señor Chávez Cotrina, lo que es muy escuchaba. claro, Él decía, de las 375 páginas que tiene la denuncia, el 70% son documentos, Sí. no son dichos, son documentos que corroboran los dichos, por un lado. Y luego decía, si el delito que se atribuye es organización criminal, se requiere, es suficiente una prueba indiciaria. Y que aquí incluso hay pruebas indiciarias y dice hay elementos de prueba directos, dice, que van más allá de lo que se requiere para continuar la investigación. Ya. Es decir, la Fiscalía ha llegado hasta donde puede llegar por tratarse precisamente del presidente de la República. Entonces hoy le toca decirle al Congreso, dame una alternativa para continuar, porque estas son las evidencias y si en caso, es más, Chávez Cotrina fue más allá, dijo, si la fiscal no denunciaba, podría haber incurrido ella en el delito de omisión de funciones o de encubrimiento personal. Teniendo la información que tenía y guardando silencio, la fiscal se convertía automáticamente en una fiscal que no hacía su trabajo o que incluso era cómplice del investigado, en Así este es. caso Pedro Castillo. Fíjate tú que el tema de la organización criminal ha cambiado el derecho en todo el mundo. Es decir, no solamente a partir de Italia y de los Mani Puliti, sino en general, todo el mundo ha empezado a luchar contra la organización criminal. Es cierto que por eso, solo para los casos de organización criminal, se establecen normas efectivamente de investigación que tienen un estándar distinto. Eso está en la Convención de Palermo y está en la Ley 3777 o 30007, no me acuerdo bien de la norma, ¿ya? En el Perú. Pero solo para eso, lo que haría muy mal un juez y estaría actuando contra el derecho es si esas normas las pone, por ejemplo, en el caso de un delito que se ha cometido por dos personas eventualmente y no forman parte de una acusación criminal. Claro. Ahí sí estaría ese juez prevaricando, pero no cuando enfrentando lo que se ha calificado con pruebas, con indicios efectivamente creíbles como organización criminal que están señalados desde el poder, además, desde el ejercicio del poder, entonces ellos proceden Doctor, a la... Está con nosotros después de escuchar al nuevo abogado del presidente, Ananías Narro. Bueno, mira, en primer lugar hay que dejar en claro una cosa que creo que el doctor Narro no ha tenido tiempo de revisar. Quien autoriza que se investigue este caso y que en consecuencia la Fiscalía continúe con las indagaciones que estaba haciendo es el juez supremo encargado de la causa, el doctor Checkley. Y él dijo, efectivamente, ustedes pueden investigar. No le ha dicho pueden acusar, por eso la fiscal llega a la investigación y le dice al Congreso, pongo en conocimiento de ustedes todo este cúmulo de cosas y todas estas conclusiones a las que yo llego. Ustedes vean qué cosas hacen. O sea, ha cumplido perfectamente con sus límites, no se ha extralimitado, ha llegado hasta donde podía haber llegado. Segundo, en esta demanda que ha planteado el doctor Narro, el abogado del presidente Castillo, ¿no es verdad? Digamos, dice que hay amenazas contra el derecho de Castillo. En primer lugar, ¿cuáles son las amenazas? Dice, el proyecto de ley que están tramitando el congresista Málaga y el congresista o el proyecto de vacancia. La moción de vacancia. La moción de vacancia. La amenaza en el amparo para que proceda en las acciones de garantía tiene que ser cierta e inminente. ¿Cómo puede ser cierta un pedido que recién se está planteando y no saben si va a alcanzar el número de firmas o no y si va a salir a favor o si va a salir en contra? Entonces eso es ir en contra de los principios básicos de la acción de garantía. Pero eso demostraría un desconocimiento absoluto de la norma. Tan desconocimiento que ha presentado en primera instancia una demanda que se tiene que presentar, en segunda instancia desde que apareció el nuevo Código Procesal Constitucional. O sea, realmente... ¿Y qué le dice
esto de las defensas del presidente Castillo? Porque además es otro abogado, ya no es ni siquiera Pachas o Benguí Espinosa. Ellos ayer nos decían que no tenían idea de la presentación de este recurso. Bueno, yo creo que el doctor Narro tampoco tiene idea de lo que ha puesto en el recurso. Tampoco tiene idea de lo que ha puesto. Los caminos de la legislación son complejos, pero algo que reflexionábamos el doctor Borea y yo durante la pausa es la ley finalmente tiene que buscar, digamos, tiene que buscar la verdad, tiene que buscar, a ver, tiene que encaminar tiene que, lo que sí es, correcto. Tiene que encaminar a la sociedad hacia los valores que la sociedad quiere llegar. Por ejemplo, si tú tienes un valor que es el valor de la honestidad para que se conduzca en la nación, tú no puedes decir todos los ciudadanos tienen que ser honestos porque van a ser si no castigados por las leyes, pero el presidente puede ser deshonesto. Tú no puedes decir todos los ciudadanos deben ser respetuosos con las personas del sexo opuesto, pero el presidente puede violar a quien quiera. Tú no puedes decir las personas no pueden matar a nadie, pero el presidente ese sí puede. No, pues, porque entonces ahí se viola la integridad del sistema, los valores del sistema constitucional. La Constitución, decía otro gran jurista que se llama Hans Kelsen, no es otra cosa que la norma hipotética fundamental. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en que se hace una constitución, dentro de todas las posibilidades que hay en el mundo, se escoge una, esa es la hipótesis. Esa hipótesis es: queremos ser honestos, queremos defender los derechos humanos, queremos que el presidente sea efectivamente activo y todo lo demás. En consecuencia voy a armar todo mi entramado jurídico en torno a esto. Buscando eso. Exacto. Esa es la norma hipotética fundamental, no es la otra. Entonces, si la norma hipotética fundamental tiene estos valores, si hay una norma que contradice estos valores que son los que están en toda la Constitución, entonces hay una falla que tiene que ser eventualmente corregida. De acuerdo. Y fíjate tú, yo, discúlpame, pero me sentiría mal si no comparto este contigo. En 1757, Blackstone en Inglaterra, que es un gran jurista, podía decir, dice que el primero y el principal problema que hay en los estados es la mala administración de de los altos funcionarios. Como están como están en la confianza y el empleo tan altos en la confianza y el empleo público, esto suele ser castigado por el método de acusación parlamentaria. La traición, dice, es claramente un delito político, como lo vemos también ahora, un delito contra el Estado. Así también, dice Blackstone en 1757, el soborno y los intentos de los oficiales de corromper la administración del Estado. De acuerdo. De 1757. O sea que es un pero vigente. Un high treason, es un high misdemeanor. Eso es lo que están haciendo y no entienden porque, claro, el derecho no nació el día que Castillo llamó al doctor Narro, sino ha venido evolucionando hace 4.000 años. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias al doctor Alberto Borea por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y tenemos que hacer una pausa, pero regresamos ya con la respuesta de los doctores Noblecilla y Atencio. Vamos a ver qué han dicho ante esta denuncia fiscal de la que diéramos cuenta.